Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Bien, estamos de vuelta en esta nueva edición de LATAM 2050. En esta oportunidad estamos con Franco Zapata. Bienvenido, Franco. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, Franco es abogado de la Universidad del Desarrollo, máster en Derecho por la Universidad Católica. Además, ha sido fundador de distintas iniciativas como Concordia Group Legal, CMZ Abogados, también perteneciente a la Asociación FinTech de Chile, Legal Compliance Manager, director de Control Doc y actualmente socio director en Estudio Zapata. Así es. Cuéntanos, Franco, siempre queremos saber un poquito más de la historia humana del invitado. Entonces queremos profundizar un poquito ahí en cómo fueron tus primeros pasos en el mundo legal, el mundo de las leyes y cómo te metiste en el tema del emprendimiento, porque hoy no son tantos, cada día hay más, pero todavía no es masivo la existencia, la participación de abogados en el mundo del emprendimiento, de las startups. Así es, sí. Es verdad, está bien restringido por el momento. Bueno, el mercado que no es tan profundo todavía, pero que se ve ya hace 5 años, en retrospectiva se puede ver el crecimiento que ha tenido. Bueno, te cuento un poco de lo que hago hoy día, que es un poco más avanzado, digamos, acerca de lo que se hacía algunos años atrás, pero básicamente dentro del mismo mundo y con algo más de especificidad. Nosotros hoy día tenemos una firma que me toca dirigir a mí, somos cinco personas, y que asesoramos resumidamente a todos los actores que participan en este ecosistema que podríamos llamar emprendedor o quizás más específicamente de capital de riesgo. En él asesoramos principalmente los procesos de financiamiento de empresas de capital de riesgo, y por lo tanto nos toca participar asesorando inversionistas en los distintos tipos de vehículos que eligen para realizar inversiones, tanto fondos de inversión privados, sociedades de inversiones, algunos tipos de vehículos un poco más, digamos, originales, que consisten básicamente en asociaciones, que es por donde quizá podrían encontrarse los grupos y redes de inversión ángel. Y ángeles también, digamos, también hay harto inversionista que con tickets más chicos, digamos, también se entusiasma en este mundo y decide invertir, digamos, de manera personal. Eso por una parte. Por otra parte, también nos toca asesorar a otros tipos de entidades que yo denomino de soporte al ecosistema, en donde podría encontrarse algunas aceleradoras de negocio, las incubadoras también, y otro tipo de entidades también gubernamentales que de cierta forma están en constante crecimiento conjunto, digamos, y llevando un poco de la mano, normalmente apalancado un poco en Corfo, y que prestan este tipo de soporte tanto económico como técnico a las empresas y que son fundamentales, sobre todo en las etapas iniciales. Nos toca también asesorar algunas entidades sin fines de lucro, que también forman parte de este ecosistema, en particular la Asociación FinTech Chile, en donde hoy día tengo el cargo de fiscal y que de alguna forma me ha hecho participar en iniciativas bien interesantes. Hoy día se puede ver, digamos, en todo tipo de publicaciones y artículos la preocupación que existe en el medio, digamos, en este ecosistema a propósito de la ley FinTech y de cómo está avanzando. Y en ese contexto a nosotros nos tocó, digamos, desde el principio participar en muchas de las reuniones a las que nos invitaba la Comisión para el Mercado Financiero, a la redacción misma del proyecto y a la discusión. En ese sentido, muy activamente participamos en el nacimiento, digamos, o en el origen de esa iniciativa legal que hoy día ya ha avanzado y que tanta importancia tiene para nuestro ecosistema. Y por último, pero no menos importante, a las muchísimas startups o emprendimientos, digamos, que
son los principales receptores de inversión de capital de riesgo y que por supuesto se perfilan como un atractivo muy interesante hoy día con este perfil innovador en el que aplican tecnología a distintas industrias. Entre ellas tenemos varias que asesoramos, no son solamente de una industria. Vemos algunas que aplican tecnología al mercado inmobiliario, a los servicios financieros, por supuesto, y otros muchos, digamos, las biotech que hoy día tan importantes son en el mundo, en este mundo COVID. Buenísimo. Oye, Franco, cuéntanos un poquito a quienes nos están viendo hoy. Hablamos en la editorial al inicio de la relevancia que tiene el apoyo de un abogado para los diversos ámbitos de un emprendimiento, para levantar dinero, para abrir operación fuera, etcétera. ¿En qué minuto, a tu juicio, comienza a tener tanta relevancia en ese ámbito de acción de un emprendimiento que está en sus etapas tempranas, la presencia de un abogado? Porque ¿cuándo empieza a ser tan relevante para un emprendimiento que son 2 o 3 personas con un poco de plata y ya aún así requieren del apoyo de un abogado que conozca estas materias? Mira, yo creo que hay dos visiones. Hay una que es más jurídica, digamos, que es la que se puede encontrar, digamos, en opinión de un abogado más tradicional, y es que siempre es necesaria la asesoría legal, desde el principio. Y tarde o temprano, digamos, es más fácil para los emprendedores darse cuenta de que es necesaria. Lo que ocurre es que eso hay que conciliarlo con la realidad de la empresa. Las empresas empiezan con recursos que son bien acotados, normalmente un capital semilla. Hoy día las nuevas líneas de financiamiento son de 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, lo cual la verdad es que no alcanza mucho, a pesar de tener algunos ítems que pudieran estar destinados a la asesoría legal. La verdad es que yo mismo soy el primero en recomendar que hay cuestiones que hay que dejar de lado. Y que si bien son importantes realizar desde el momento de la constitución de la sociedad, para saber cuáles son los primeros pasos, digamos, ajustar bien unos estatutos que puedan ser útiles el mayor tiempo posible, digamos. La verdad es que creo que son cuestiones que la realidad económica lleva a que usualmente los emprendedores las posterguen. Ahora, creo que esa relevancia se ve cuando existen necesidades de herramientas, digamos, que le puedan ser útiles al crecimiento a la empresa y que de alguna forma representen un valor económico, sea porque efectivamente lo agregue, digamos, por la calidad de consultor o de asesor que pueda tener el abogado, o por el valor que deje de pagar por los riesgos que pueda representar, digamos, los perjuicios económicos que pueda tener esta empresa. Y eso es algo que se ve mucho. De hecho, me toca en alguna otra instancia universitaria hacer talleres a propósito de esto, y tengo una charla en la que explico esta visión económica, digamos, de la asesoría legal y de cómo finalmente una empresa se va dando cuenta en el camino de lo que pudo haber ahorrado digamos, por infracciones, digamos, usuales en operativa ordinaria de una empresa. Si hubiera tenido, digamos, la asesoría legal, hubiera contado con el apoyo de un asesor desde el principio. Ahora, en los momentos más críticos en los que puede verse, digamos, la necesidad, es precisamente en el momento en que reciba financiamiento. Ahí hay una asesoría que es imprescindible al momento de levantar capital. La estructuración legal a veces de un emprendimiento suele dejarse para el final, casi como si fuese lo menos importante, lo último que hay que hacer. Y nos ha tocado a nosotros en UDD Ventures ver algunos casos de emprendedores que lo dejaron para el final, y cuando quisieron o levantar fondos o abrir alguna operación fuera o hacer algún otro cambio estructural a nivel de la organización, se encuentran con el tope, con el problema de que no estaba bien diseñada la estructura legal de la empresa, la constitución legal. Cuéntanos un poquito de la relevancia de eso, algún caso que te haya tocado ver, para entender en profundidad. Muchísimo, la mayoría, y es por lo mismo que te comentaba hace unos instantes, y es porque en realidad la necesidad
digamos, imperiosa es tener una sociedad. Y eso te lo va a exigir el financiamiento público, ya casi por reacción un emprendedor sabe que tiene que partir y hacer una sociedad, casi sin entender por qué. Pero es la realidad y todos entienden que así es algo que ha promovido muchísimo también la SECH y está bien que así sea, ¿ya? Y entre contratar a un abogado que lo que pueda cobrar se sale un poco del presupuesto para constituir la sociedad y entrar a la empresa del registro de empresas y sociedades y constituirla uno con las proformas que aparecen ahí, la verdad es que es preferible, obviamente, y salir jugando, digamos, con esa alternativa que es casi gratuita, digamos, y en muy poco tiempo se puede obtener, además de que ayuda, digamos, a salir incluso desde esa página con un root en la mano. Ahora, lo bueno es que en adelante, para quien esté escuchando esto, independientemente de que los estatutos puedan quedar, digamos, redactados de la forma más básica, esto se puede corregir más adelante, y no hay ningún problema con eso, y es usual que en los mismos procesos de financiamiento, y con ocasión de estos procesos de financiamiento, incluso con estos mismos recursos, se contrata un asesor legal para efectos de corregirlo y digamos, darle una estructura que sea más apropiada para el proceso de financiamiento. Sin embargo, por supuesto que es recomendable iniciar de una manera distinta porque acelera mucho los procesos. Hay muchos casos que nos ha tocado ver en estos procesos de levantamiento de capital, en donde el no contar con una estructura adecuada, el tener que corregir muchas cosas hacia atrás, y no solamente en temas legales, sino que además los contables y financieros, por no tener la casa ordenada, finalmente hacen retrasar estos procesos que podrían ser, digamos, cerrados en un plazo de 30 días, extenderlo a 3 meses, y he visto hasta de 6 meses, en conversaciones que en el fondo apuntan a tratar de dar las mayores garantías posibles al inversionista que está inyectando el capital y que por supuesto quiere poner ese capital en un vehículo que sea sano, digamos, y que esté ordenado. Buenísimo. Para ir cerrando este primer bloque, cuéntanos un poco, si es que se puede ahí lanzar algún dato interesante para quienes nos están viendo. ¿Algún caso muy especial, muy particular, NN, sin dar nombres, que te haya tocado trabajar, que haya, por ejemplo, implicado, no hicieron tal procedimiento legal en la constitución de la empresa y generó que, por ejemplo, no haya podido levantar plata o que no haya podido abrir la operación fuera? Cuéntanos algún dato sabroso para quienes nos están mirando. Sí, es que como te digo, es algo que es determinante. Finalmente en el proceso de inversión, que comienza con un acuerdo, digamos, que sin ser vinculante establece ciertas condiciones de cierre para efectos de que efectivamente se concrete o se materialice este proceso de inversión, se establecen, digamos, ciertos eventos y ciertos hitos que deben irse cumpliendo y que, por supuesto, que en la medida que no se cumplan pueden ir haciendo caer el trato, digamos. Y sí hemos visto en algunas empresas que se han comprometido en estas primeras conversaciones a corregir ciertos defectos que no quiero decir por negligencia, porque entiendo que en el fondo la realidad de las empresas también lleva a que estos incumplimientos sean una falta de foco o, al contrario, poner el foco en la actividad y no en tantos temas, digamos, legales o de cumplimiento normativo, y que han llevado, por supuesto, a hacer inversiones bien importantes, de hecho. Algunas que, por contar un caso, había una que por supuesto que tenía que pasar por un proceso de análisis de antecedentes, este famoso due diligence con el que se comienza, digamos, el proceso de inversión y de estudio de antecedentes de la empresa, y se detectó que había una serie de incumplimientos a nivel tributario, digamos. No cuadraba por ninguna parte las garantías que le ofrecía al inversionista respecto al cuidado de la administración de los recursos que iba a tener y la destinación que iba a tener estos mismos, con la verdadera destinación, que en este caso iba a ser para solventar las deudas que se tenía con el fisco. Y ese tipo de cosas, por el hecho de no tenerla ordenada, por supuesto que pasan la cuenta. Y ojo que no siempre por tener deuda en sí misma con el fisco, por no pagar impuestos, digamos que ya sería
una cuestión un poco más delicada, sino que porque recuerda que en el mundo tributario el incumplimiento de normativo ya genera infracciones y por lo mismo genera multas, intereses, y eso en un par de meses, aun cuando uno no tenga ventas ni movimientos en general, puede representar una cantidad relevante para efectos de abrir los ojos, digamos, y las alertas del inversionista y de sus asesores, por supuesto. Sí, es muy importante tener en cuenta esos puntos porque efectivamente puede derivar en que no se pueda producir un movimiento posterior como, por ejemplo, el levantamiento de fondos u otras acciones que son relevantes para las empresas que están en etapa temprana. Bien, Franco, Así vamos a es. ir a una breve canción. A la vuelta vamos a estar conversando sobre levantamiento de fondos, apertura de operaciones fuera del país, entre otras materias. Así que amigos, no se lo pierdan. A la vuelta vamos a estar conversando con Franco Zapata.